mis hermanos? El Señor les bendiga. Aquí estamos una vez más dispuestos a estudiar la palabra del Señor. Así es que le invitamos a abrir su Biblia en Primera de Reyes capítulo 12. Vamos a estar estudiando del verso 1 al 24 que lleva por título Rebelión de Israel. Y para eso vamos a leer nuestros versos de partida como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Oremos. Padre que estás en gloria, precioso Dios, único Dios verdadero, declaramos tu grandeza, tu poderío y tu majestad, maravilloso Dios, y nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, maravilloso Dios, a darte gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor del cielo. Gracias por sanarnos, Señor del cielo. Gracias por guardarnos siempre en el hueco de tu mano, maravilloso Dios. Ahora en este día, Señor del cielo, pedimos por esta nación, Señor amado, que se encuentra también dividida, al igual que en esta historia la nación de Israel se encontraba dividida, Señor del cielo. Esta nación está tomando un curso, Señor del cielo, desviado de ti, maravilloso Dios. Pedimos, Señor del cielo, que anhelemos ese reino espiritual, Señor del cielo, que tú has prometido para cada uno de nosotros, maravilloso Dios. Tu palabra, Señor del cielo, nos invita a orar por ese reino siempre eterno, y lo hacemos en este día, Señor del cielo, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor, pidiendo tu ayuda en esta enseñanza, Padre, para que podamos salir edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. En el capítulo anterior, ¿verdad? Leímos que murió Salomón y durmió con sus padres en la ciudad de David. Ahí lo sepultaron, y se nos mencionó el libro de los Hechos. Obviamente, ¿verdad? Este libro de los Hechos, nosotros no tenemos, ¿verdad?, récord de él, no podemos comentar acerca de este libro. Solamente tenemos Eclesiastés y Cantares, los cuales vamos a estar mirando más adelante en la historia, pero no en la vida de Salomón, porque aquí miramos que murió. Obviamente esos libros ya existían. Hablamos de Salomón, un hombre extremadamente sabio, que tuvo todas las oportunidades de parte de Dios. Dios lo bendijo, apareció en su vida 2 veces, una para alentarlo, gloria al Señor, y prometerle que su presencia iba a estar con él. La segunda vez para amonestarlo acerca de la apostasía, ¿verdad? Y leímos también que sus muchas mujeres lo hicieron desviar su corazón del verdadero Dios, y cometió ese tremendo pecado de apostasía. Se volvió y adoró otros dioses paganos. Eso lo aprendimos anteriormente. También leímos que a causa de su pecado de apostasía se levantaron varios enemigos en contra de Salomón. Leímos, ¿verdad?, que Jerusalén y la nación entera perdió la paz. Apareció Hadad edomita, de sangre real, ¿verdad?, descendiente de Saúl, a hacerle la guerra a Salomón, al igual que Rezón, quien era un esclavo que se rebeló contra su patrón, y también le vino a hacer la guerra a Salomón. Y leímos de Hadad Ezer, el rey de Soba. Dice que este también fue adversario de Salomón todos los días de su vida. Y el último, ¿verdad?, en el cual Salomón se enfocó fue en Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, a quien él había puesto por líder en las tribus de José.
y comenzó a notar en él, ¿verdad?, un gran liderazgo, por lo cual se sintió amenazado, ya que Dios le había advertido que su reino iba a ser roto, ¿verdad?, o quitado de él. Ahora, ¿verdad?, que Salomón ha muerto, miramos aquí a su sucesor, su hijo Roboam, y es interesante, ¿verdad?, que teniendo Salomón 700 esposas y 300 concubinas, la Biblia solo nos menciona de un solo hijo de Salomón, y esto nos hace preguntar cuántos hijos en verdad tuvo Salomón con todas estas mujeres, porque en verdad la Biblia no nos lo menciona, solamente nos menciona a este Roboam, y vamos a mirar que es un poco pesado, tiene su sangrita un poco pesada, y teniendo un padre tan inteligente, un padre tan sabio, miramos ahora su nuevo sucesor, su único hijo que es mencionado en la Biblia, falto de esa sabiduría que tenía su padre. Ahora leemos el primer verso que dice que Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Siquem estaba en el área de la tribu de Efraín. Siempre hubo celos entre la tribu de Efraín y entre la tribu de Judá. Por A o por B, ellos constantemente estaban en grandes desacuerdos. Y es muy posible que Roboam vino a Siquem para ser reconocido como rey o coronado, porque Siquem era el centro de la nación. En vez de quedarse y ser coronado en Jerusalén, donde no iba a tener tanto éxito o tanta asistencia de la gente, prefirió ser coronado en Siquem. Ahora, como dije, Siquem estaba en el centro de la nación. Ahora esto se le llama la ciudad de Nablus, que está en medio del monte Ebal y el monte Gerizim. Esta es una ciudad extremadamente vieja, va hasta el tiempo de Abraham, ¿verdad? Ahí fue donde Abraham por primera vez le ofreció un sacrificio al Señor, cuando Él le prometió que de su tierra y de su simiente, ¿verdad?, vendrían todas las naciones de la tierra. Ahí también en Siquem fue donde Jacob compró un terreno para ser sepultado, y de hecho ahí fue donde quedó Israel o Jacob, como era su nombre original. Verso 2 dice, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. Este Jeroboam era en realidad un líder natural, la gente lo seguía. A este se le profetizó, ¿verdad? Anteriormente escuchamos que el profeta Ahías le dio una profecía que Dios le daría las 10 tribus del norte. Recordamos que el profeta traía su capa nueva y la partió en 12 pedazos, y de esos 12 pedazos le dio 10 pedazos a Jeroboam, y él se quedó con 2 pedazos y le profetizó que el Señor le iba a dar las tribus del norte. Y también le dio la razón por la cual él estaba entregando estas 10 naciones. Le dice ahí en el verso 33 del capítulo anterior: por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Quimós, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. También a este Jeroboam
Dios le da las mismas instrucciones que le dio anteriormente a los reyes que vinieron antes de él, guardar completa fidelidad a Dios para que su reino tuviera éxito. Y obviamente, ¿verdad? No guardaron esa parte del pacto, excepto David, ¿verdad? Que caminó en integridad con Dios y que jamás se desvió a la idolatría como los otros reyes lo han hecho, incluyendo a su hijo Salomón. Dice ahí en el verso 11:38, y si prestares oído a todas las cosas, el Señor le está diciendo la condición también a este muchacho Jeroboam. Dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieras en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David y yo entregaré a Israel. Ahora, no duda que Salomón escuchó que esta profecía andaba circulando entre las tribus de Israel o las 10 tribus del norte y llegó a sus oídos que el Señor le había profetizado que él iba a ser el líder de Israel y Salomón comenzó a perseguirle. Entonces él tuvo que salir huyendo a Egipto. Ahora escuchó que Salomón había muerto y regresó de nuevo a la nación de Israel. Ahora la gente fue a buscar a Jeroboam para que lo representara delante de Roboam, quien era el nuevo rey de las tribus del sur, porque hasta este momento las tribus del norte no se habían comprometido a seguirle todavía. Leemos el verso 4, dice, tu padre agravó nuestro yugo, no leí el 3, dice, enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, fueron por este muchacho, Roboam, para que lo representara delante del rey y le dijeron así, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Hay aquí una queja razonable de parte del pueblo de Israel. Salomón les había estado cobrando altos impuestos durante su gobierno para poder auspiciar o pagar todas sus hermosas construcciones que él hizo. Recordamos que habían construido el templo de Jerusalén, habían construido la casa real, habían restaurado los muros de Jerusalén, habían construido otras ciudades que se encontraban en ruinas y puso a la gente a trabajar junto con los esclavos, ¿verdad? Más adelante vamos a leer de su pasado en Eclesiastés, ¿verdad? O de lo que viene, donde miramos lo que fue su pasado. Se dedicó a buscar satisfacción o sentido a la vida en, ya lo miramos, en mujeres, en caballos, en oro, en acumular plata, y obviamente no encontró satisfacción a la vida en ninguna de estas cosas, no encontró esa llenura o no pudo llenar ese hueco que cada hombre tiene en su corazón, que solamente Dios puede llenar. Y se dedicó a quererlo llenar construyendo edificios, deseando dejar su firma y su marca en todos estos edificios para que así la gente lo recordara, y a fin de cuentas vamos a leer en Eclesiastés que tampoco nada de esto lo satisfació. Al final escribió, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, al querer él construir todas estas cosas,
puso a la gente un yugo demasiado pesado, los hizo pagar impuestos, como también si ahorita usted pone a mirar el gobierno en el cual nosotros nos encontramos, para poder pagar todas las cosas gratis que están repartiendo en la nación, alguien más tiene que pagarlas, y es la clase media la que está haciendo, pagando impuestos en gran manera. Eso estaba ocurriendo también en los tiempos de Jeroboam, por eso vinieron a pedir una rebaja. Tu padre agravó nuestro yugo, nos tenía sofocados y ahorcados con tantos impuestos, mas ahora tú disminuyes nuestra pesada carga. En realidad lo que el pueblo estaba pidiendo era algo razonable, pidieron su rebaja. Sin embargo, el rey les dijo: denme 3 días para pensarlo, váyanse y regresen, yo voy a tenerles una respuesta. Verso 6 dice: entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Al escuchar la petición, como dije, pidió un plazo de 3 días. La distancia de Siquem, de donde se habían reunido, a Jerusalén era de camino de 12 horas. Entonces, un día para ir, un día para consultar y otro día para regresar y darles la respuesta según el consejo, ¿verdad?, lo aconsejara. Ahora, primero fue a los ancianos que obviamente aconsejaban a su padre, ¿verdad? O no creo que Salomón les pidiera mucha opinión, siendo un hombre tan sabio, y aún en su sabiduría cometió sus graves errores. Pero dice ahí el verso 7, y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. El consejo que recibió Roboam era un consejo bueno. Los ancianos le dijeron: dales por su lado, ablanda tus palabras, consiente a su petición al menos por un día, y este pueblo te va a servir todos los días de tu reinado. Pero como muchos, ¿verdad?, este joven monarca, este joven rey, no estaba buscando en sí consejo, sino aprobación, ¿verdad? Alguien que le diera por su lado, como suele ocurrir. Dice el verso 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Obviamente el consejo de los ancianos no les pareció, no le gustó, y fue a consultar con los muchachos con los cuales él había crecido, los muchachos del barrio, los muchachos de su escuela. Con ellos vino para pedir consejo. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Respondamos, los está incluyendo en su reinado, según. Que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablaréis a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Si creen que mi reinado o el reinado de mi padre fue difícil, espérense que no han visto nada. En pocas palabras es lo que les están diciendo estos jóvenes. Ahora, pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones.
Obviamente este tono o este tipo de palabras le agradó más al oído de Roboam que el consejo de los ancianos, que tenían la razón, que esas palabras pudieron preservar su reino. Sin embargo, escuchó a los muchachos inexpertos, y muchas veces, desgraciadamente, los jóvenes van a pedir consejo a los amigos inexpertos en vez de a sus padres que quieren lo mejor para ellos. Aquí miramos que no está siendo razonable o sabio en seguir el consejo de los ancianos. Ahora, en los tiempos de Salomón, Salomón se hizo de esclavos a los cuales les daban sus azotes, o sea que no les iba tan bien. De esto no mucho se habla, pero aquí lo leemos en la palabra del Señor. Y lo que está diciendo en sentido figurado: mi padre les dio sus azotes, mas yo los voy a castigar con escorpiones. Y los romanos, ¿verdad?, yendo a la historia, y los estudiadores dicen que ellos tenían unos chicotes que les llamaban los escorpiones, porque al dar el latigazo, las puntas estaban diseñadas para irritar la carne de modo que quedaba ardiendo. Si mi padre les dio sus azotes con un látigo, pues espérense un poquito, porque yo los voy a azotar con estos chicotes escorpiones, en pocas palabras. Y en sentido figurado, mi padre les cobró poco impuesto, pues ahora yo voy a cobrarles el doble. Ahora, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, ¿verdad? Y como dije, esto es algo poco inteligente. No tenía este rey mucho sentido común. El rey joven desechó el consejo sabio y se echó mano del consejo inexperto de sus amigos de barrio, de los jóvenes con los cuales él había crecido. Dice el verso 14: y les habló conforme el consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Repitió exactamente las mismas palabras de sus amigos. O sea que en realidad ni siquiera tuvo sus propias palabras para expresarse. Le hacía falta inteligencia, ¿verdad? Le hacía falta sabiduría a este joven monarca. Con unas cuantas palabras, con pocas palabras, arruinó su reinado. Este fue su debut y también fue su despedida, ¿verdad?, como rey, porque las tribus del norte no iban a aceptar su rudeza ni su carga pesada. Ahora, viéndolo del lado de parte de Dios, leemos: porque era designio, no les leí el verso 15, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Por lo que podemos evaluar, ¿verdad?, en este verso, que el monarca era falto de sabiduría. Y leemos aquí: porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que había hablado el profeta Ahías. Esto Dios ya lo había profetizado, que el reino, ¿verdad?, se iba a dividir, y que le iba a dar a Jeroboam 10 tribus, como le había partido la capa al profeta anteriormente, 10 para el norte y 2 para el sur. Ahora, y si de alguna manera este Roboam se equivocó,
pero ya estaba destinado a errar de esta manera por la profecía que el profeta había hablado anteriormente. Ahora, este es un buen ejemplo aquí en la palabra del Señor acerca de la predestinación, que en realidad trae grandes problemas comprender, ¿verdad?, este tema. Causa mucha división entre las iglesias, ¿verdad?, o entre los teólogos aún. Y es aquí donde tenemos problemas en entender los designios de Dios en realidad. Cuando nos enfrentamos a estos versos que hablan de predestinación y de responsabilidad humana. ¿Cuándo es nuestra responsabilidad humana y cuándo es la predestinación de Dios? Si el rey, ¿verdad?, no es muy inteligente y ya estaba predestinado o destinado a fallar, entonces algunos dicen que Roboam fue una víctima, ¿verdad? Si esto ya iba a ocurrir. Ahora, en este hay diferentes opiniones acerca de la predestinación. Si Dios ya determinó que algo va a ocurrir o va a pasar, ¿cómo podemos cambiarlo? Y es importante entender que nuestra vida para Dios ya es una película que ya ocurrió o que ya pasó. Y la mejor manera de expresarlo o de entenderlo en nuestra mente finita sería un partido de fútbol. En el momento que usted se sienta a mirarlo en vivo, está estresado hasta cierto modo, no sabe quién va a meter gol, si su equipo va a ganar, no sabe quién va a ser expulsado, no sabe quién va a ser amonestado. En fin, todo está a la expectativa porque es algo que usted nunca ha visto. Pero al siguiente día que usted se siente y vuelve a repetir el mismo partido que ya miró el día anterior, obviamente ya no está estresado ni tampoco está sorprendido, ya sabe que va a haber un autogol y todo lo que miró el día anterior ya usted lo está anticipando porque ya lo miró. De la misma manera para Dios, la vida de Roboam como la vida nuestra, ya Dios la había mirado porque Dios ya miró toda nuestra película, ya miró el principio, ya miró el final. Así es que basado en la omnisciencia de Dios, basado en lo que Dios conoce, fue que habló esa profecía el profeta sabiendo que Roboam iba a actuar de esta manera, que el pueblo iba a venir a hacerle una petición, a decirle bájanos la carga y de cualquier manera no iba a permitirles esa rebaja. No es que Dios ya lo haya predestinado a fallar, sino que Dios ya había mirado que Él iba a fallar, gloria al Señor. ¿Cuándo es nuestra responsabilidad como humanos, verdad, para cambiar el curso de la historia? En realidad, Dios no está sorprendido si nosotros vamos a cometer una falta. Para Dios no es nada nuevo porque Él ya lo sabe y no puede evitar saberlo porque Dios es Dios. Ahora hablamos aquí de los designios de Dios, ¿verdad? Que ya estaba predestinado que este monarca iba a fallar, que la nación se le iba a dividir. Y la Biblia enseña los dos conceptos, enseña acerca de la predestinación y enseña acerca de la responsabilidad humana, cómo nosotros debemos de conducirnos en esta vida. Y en realidad no podemos asimilar los dos al mismo tiempo, pero Dios no nos pide que lo asimilemos, sino que lo creamos, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, hay muchas cosas que aún no comprendemos, pero las creemos porque están aquí en la palabra del Señor. Sí, Dios ya sabe todo lo que va a ocurrir, pero también hay responsabilidad nuestra para decidir, dice su palabra, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si estoy predestinado para la salvación?
acepta a Jesús como tu dueño, Señor y Salvador, y sabrás que tú también eres escogido, gloria al Señor. Aquí miramos, ¿verdad?, que porque era un designio de Dios, ya este monarca contestó de esta manera, pero basado en la omnisciencia de Dios, gloria al Señor. Verso 16 dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa. David, entonces Israel se fue a sus tiendas. Cuando oyeron a este líder con esas palabras rudas, ¿verdad?, comprendieron que no había nada ahí para ellos. Sirvieron a David con mucho gusto, sirvieron a Salomón con mucho esfuerzo, pero ahora no estaban dispuestos a servir a Roboam, quien hasta cierto modo estaba cometiendo, ¿verdad?, un abuso, ¿verdad? Gloria al Señor. No consintieron pagar tributo al rey. Esto fue una rebelión. Israel se rebeló contra Roboam, y aquí leemos el título, ¿verdad? Rebelión de Israel. Esta fue la rebelión que cometieron. Se rebelaron a no pagar impuestos y a no servirle al rey, ¿verdad? Entonces estas 10 tribus se quedaron aparte y no en ese momento se desligaron de las 12 tribus de Israel. Dice el verso 17, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Estos son los benjamitas, ¿verdad?, que colindaban con los de Judá. Ahora miramos 2 tribus, Judá y Benjamín, y el resto de las 10 tribus se quedaron en el norte. Verso 18 dice, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Roboam no entendió el mensaje del pueblo, cuando el pueblo dijo, no queremos nada, no parte contigo ni con la casa de David, nos estamos nosotros desligando de ustedes. Tuvo el descaro de enviar al tesorero a cobrarle los impuestos. Obviamente el pueblo de Israel apedreó a su líder y desgraciadamente le mató. En realidad Roboam como que no tenía vergüenza, ¿verdad? Después de haberlos despreciado de tal manera, todavía les mandó a pedir impuestos. Entonces el rey Roboam, ahora vamos a estar mirando el líder del sur, que es Roboam, y el líder del norte, que es Roboam. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Este fue un puente que nunca se reconstruyó entre las tribus del norte y las tribus del sur, hasta que leemos en Ezequiel capítulo 37, verso 21, que dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. La primera parte de esta profecía ya se cumplió en 1968. Israel volvió a ser una nación y no los miramos divididos. Ahí no hay tribus del norte, no hay tribus del sur, no hay 10 tribus, no hay 2 tribus. Están unidos como Dios dijo que los iba a unir. Esa es una profecía fresca, recién cumplida. La segunda parte de la profecía, que el Señor les daría rey, no se ha cumplido todavía, pero estamos esperándolo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a reinar con vara de hierro. Gloria al Señor. Verso 20. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación
y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y agrego yo ahí la tribu de Benjamín, ¿verdad? Que la vamos a mirar más adelante, unida a este reino. Ahora ya miramos, ¿verdad? 4 reyes han pasado que han reinado sobre Judá. Solo 2 de ellos reinaron sobre toda Israel. Durante el tiempo de Saúl, la nación estaba dividida. Durante David, la nación estuvo unida. Durante Salomón, por obra de Dios, la nación estuvo unida. Mas ahora, en Roboam, el 4.º rey, se rompe la nación y vamos a mirar el primer rey de las tribus de Israel o de las tribus del norte, que es Jeroboam. Él es el primer rey de estas naciones, y después de ahí vamos a mirar 2 reyes reinando paralelamente en los 2 lados del reino, el reino del norte, el reino del sur. El reino del sur tuvo reyes decentes, pero la tribu del norte, vamos a mirar que el primero no es decente, ni ninguno otro de los que vienen a reinar enseguida. Así es que no se pierda el siguiente capítulo. Vamos a mirar al primer rey de Israel gobernando, y vamos a mirar que comienza llevando a la nación al desvoladero. Así es que no se lo pierda. Oremos para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, tu palabra se ha hablado, Señor mío y Dios mío. Gracias porque has añadido 1 milímetro espiritual a nuestro conocimiento, maravilloso Dios. Permite, Padre Santo, que pongamos atención a tu palabra, Señor mío y Dios mío. Que veamos el resultado, Señor Dios, de la apostasía, Señor, cómo resultó en separación de estas naciones, de esta nación de Israel. Padre, pedimos por esta nación, Señor, que tú la unas, Señor mío y Dios mío, para tu gloria, precioso Dios. Una nación que fue fundada con buenos principios, sin embargo que los han abandonado, Padre. Háblanos, Señor del cielo. Aún hay tiempo, Señor mío y Dios mío. Dice tu palabra: si mi pueblo se humillare y orare, yo lo perdonaría. Gloria al Señor. Que abramos nuestra mente y nuestro corazón a ti, Padre. Mira a tu pueblo, Señor, y mira sus necesidades, sean físicas, sean materiales, emocionales o espirituales. Que tu mano poderosa nos alcance, nos toque, nos sane y nos levante para tu gloria. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.